buenas noches, bienvenidos a RM. El programa está tomado, señores y señoras. Habíamos prometido que esta semana iban a estar acá los ganadores. Se discutió mucho quiénes fueron ganadores, quiénes fueron perdedores, y todos fueron ganadores. Vamos a estar hablando de esto, pero claramente para nosotros, y si vamos a ser fieles a los números también, parte de los ganadores de esta elección del último domingo, ya parece que pasó como un montón de tiempo, pero fue hace 5 minutos, están acá sentados Miriam Bregman y Nicolás del Caño. En un ratito vamos a estar charlando con ellos dos. La última vez, ¿se acuerdan? No estaba Nicolás acá presente, pero se armó una especie de tole-tole porque Romina del Pla se negó a saludar a Espert por lo que había dicho sobre Del Caño, por ese juego que había hecho Espert con un caño que era Del Caño. Bueno, hoy vamos a ver si levanta temperatura, nos mantenemos tal vez más tranquilos. Decimos en un día muy particular, a nada de las elecciones, donde salió mucha gente a la calle convocada por el presidente de la Nación, y muchos se preguntaban a festejar qué o qué significó lo que pasó en la tarde de hoy en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en el Día de la Militancia. Y de alguna manera lo que fue una especie de relanzamiento del Frente de Todos, que era el Frente de Nadie. El 12 de septiembre, también en esta historia argentina tan vertiginosa, ¿no?, que parece historia antigua y no pasaron ni meses, decía uno de los máximos dirigentes del Frente de Todos, íbamos el 12 de septiembre a un cumpleaños y a mitad de camino nos avisaron que era un velorio. Esa era la imagen que daban del 12 de septiembre. Todos completamente desunidos. Debo admitir que fui una de las que dije, se rompió el frente, no hay más frente. No se hablaba, no se dirigían la palabra. Lo que habían visto Cristina Fernández de Kirchner en el búnker, saludando de manera tan fría a Alberto Fernández, a Victoria Tolosa Paz, la candidata en la provincia justamente del espacio, era un poco lo que pasaba. Ninguno hablaba con ninguno. Rotas las relaciones, enojos. La famosa frase de Cristina Kirchner, la foto nos terminó de romper el orto, responsabilidades al propio Alberto Fernández por haber decepcionado a gran parte del pueblo argentino que lo había acompañado con esta cuarentena que parecía la única herramienta que había para contener un virus que no se sabía, no había vacunas, no se sabía cómo iba a continuar, y después apareció la fiestita en Olivos. No hablaban con Axel Kicillof no hablaba con la gente de la Cámpora no se hablaba. ¿Qué fue hoy? Yo no sé si fue un festejo, la verdad que no lo sé. Ahora vamos a escuchar lo que decía el presidente de la Nación, pero claramente entendieron después del 12 en adelante que una derrota o que una ruptura de esta coalición de gobierno, si es que es una coalición, los arrastraba a todos. Y ordenaron, y se ordenaron, y se ordenaron. Y a diferencia del 12, les pasó algo similar, digamos, pero al revés. Pensaban que iban a un velorio, mismo dirigente contándolo, y cuando estaban llegando al velorio le dijeron, atención que el muerto respira. Y esa respiración del muerto les dio cierto aire. Y se ordenaron. Y hubo un mensaje grabado, a diferencia de lo que pasó el 12, un mensaje consensuado entre Sergio Massa, Cristina Fernández de Kirchner y el propio Alberto Fernández. Señales, ahora nos va a estar contando Jairo, pero señales muy claras de que el acuerdo con el fondo es un hecho, de un apoyo a Martín Guzmán que no iba a renunciar. No sé qué es lo que pasa con Culfas, pero aparentemente, digamos, un gabinete que sigue, y aire hacia el 2023. Están envalentonados y están envalentonados. La verdad que sí. Algunos dirán, con tan poco, y pensando que otra vez, de vuelta, que iban al velorio y que el muerto les resucitó ahí. Por supuesto tiene que ver con los intendentes, porque acá lo dijimos, ¿no?, más de una vez. Por supuesto tiene que ver con un montón de gente que empezó a moverse y que no se había movido hasta el 12. Y les dio tanta confianza, tal vez algunos dicen pecan de exceso de confianza, particularmente creo que Alberto Fernández, que hoy se animó
en esta plaza directamente a hablar de unas PASO en un 2023 en las cuales él va a jugar. A ver si lo tenemos. En esta nueva etapa debemos priorizar los acuerdos nacionales. Si queremos resolver estos desafíos a los que nos enfrentamos, necesitamos que las grandes mayorías generen consensos. En ese sentido, y a la mayor brevedad posible, voy a dirigirme a los representantes de la voluntad popular y a las fuerzas políticas a las que representan para acordar una agenda tan compartida como sea posible. Una oposición responsable y abierta al diálogo es una oposición patriótica. Este era el mensaje que daba Alberto Fernández el domingo, decimos tranquilo, leyendo el teleprompter, grabado. Esta convocatoria a la oposición la va a hacer formalmente la semana que viene. Parte de esta agenda consensuada primero hacia adentro, antes de consensuar hacia afuera. Va a proponerle una agenda a la oposición para discutir ¿en dónde? En el Parlamento, no en el Ejecutivo. ¿Qué va a pasar con la oposición? Hasta ahora la oposición dijo que no, quedarán pedaleando, quedarán como que no apoyan al presidente. Esa será la idea. Ahora se ve, digo, no, ahora lo va a contar Javi, por ahí las imágenes las vamos a tener cuando las pueda pedir Javi respecto de lo que pasaba hoy en la plaza. Se ve un Alberto Fernández más envalentonado porque entiende que lo tienen que apalancar. Algo que no pasaba hasta hace una semana. Pierden todo. Otro dirigente u otra dirigente del espacio ponía una imagen bastante gráfica, triste, no tiene que ver con las causas, pero decía, estamos como todos unidos por un mismo grillete, ¿no? Si se cae uno, se caen todos. Tenemos que apalancarlo a Alberto Fernández. Lo único que tenemos que hacer es que no se vaya. No se puede ir. Y confía en una recuperación de números que le voy a contar a Jairo, después me lo dirá si es un delirio o tiene, digamos, algún asidero, pero de un crecimiento muy importante si logran justamente lo único que hoy parece importar, que es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué festejan? Aire. Yo no sé si festejan que provincializaron una elección, digamos, a diferencia de lo que está pasando con la oposición, que parece desorientada respecto de lo que le pasó, el enojo, no sé si tenemos por ahí, Pablito, la placa de lo que decía Patricia Bullrich, que salió, digamos, a manifestar un poco, ahí lo decía, teníamos una expectativa mayor en la ciudad, el famoso 50% que esperaban tener en la ciudad, y el enojo que hubo en ese búnker a la noche, donde decían, ¿por qué no discutimos los puntos? 8 puntos, ¿no? A nivel nacional, un poquito más de 8 puntos. 8 puntos que ganamos a nivel nacional en vez de estar discutiendo si empatamos o no una elección en la provincia de Buenos Aires y lo justito que terminamos en la ciudad cuando esperábamos un 50 justito, digamos, obviamente sacando una enorme diferencia respecto del candidato del Frente de Todos, de Leandro Santoro, pero con una diferencia, esperaba una diferencia más importante para posicionarse distinto. Esto lo vuelve a traer a Mauricio Macri al ring. Pero insisto, lo que parecía el frente de nadie hasta hace un par de semanas, donde no había diálogo, se transforma en una mesa de diálogo y acuérdense de una institucionalización del Frente de Todos. Porque se quieren, no, por supuesto que no, digamos, más que nunca creo que no los une el amor, sino el espanto. Javi, contame un poco del día de hoy. Bueno, hoy hubo una manifestación, un acto multitudinario realmente alrededor de la Plaza de Mayo, 17 de noviembre, Día de la Militancia, en homenaje o en conmemoración a la primera vez que volvió Perón en 1972, 17 de noviembre de 1972 a la Argentina, después de estar proscripto tras el golpe de Estado del 55. Y lo que sucedió fue algo que originalmente la CGT había convocado para, como contábamos ayer, bancarle los trapos al presidente pensando en una derrota electoral parecida a la de las PASO el domingo o superior. Lo que sucedió finalmente es que terminó siendo como un festejo de una derrota por menos, no por poco. 8,5 puntos a nivel nacional no es poco, pero es cierto que provincializaron el resultado y entonces la remontada de 4 puntos y pico de la PASO en provincia a 1 y pico les resultó una remontada.
Fíjate la particularidad del presidente hablando en un escenario vacío, pedido por el presidente. ¿Se habían puesto decenas de sillas para invitados especiales? No, todos a un corralito VIP, pero corralito al fin. El escenario solo para Alberto Fernández. Lo que decía respecto a lo que es una victoria o una derrota. Escuchémoslo. Quiero decirles que nunca olviden que el triunfo no es vencer, sino es nunca darse por vencido. A cada uno de esos militantes, a cada uno de esos dirigentes que hicieron todo este esfuerzo, démosle las gracias, porque una vez demostramos que no nos han vencido, porque tenemos más ganas que nunca. Miriam, Nicolás, hablando de ganar, al final, digo, a alguien, si la pensó, le salió bien. La verdad que no sé, digamos, si esto es una estrategia del catalán, que ahora le están besando, ¿no? Los pies al catalán. Perdón, tengo que decir que es una enorme estrategia. A quien se le haya ocurrido, se la adjudican al catalán, algunos otros no, que a 3 días de la elección no estamos hablando de la derrota del Frente de Todos, sino que estamos hablando de la discusión de por qué festejan una derrota, lo cual lleva la discusión a otro plano. Te digo, conocen la calle como pocos. ¿Qué vieron hoy en la calle? Me interesa particularmente. Mirá, ¿Ya con fueros los dos, no? No, es el día de la no. militancia peronista. No, okay. Si querés discutimos el gran acuerdo nacional, por qué la NUCE tuvo la política que tuvo, por qué Perón vuelve a la Argentina después de estar tantos años proscripto, pero sería una discusión histórica. Dale, hoy en la calle, hoy esta calle que conocés, sí, ¿qué hacía? No, más allá de la calle, creo que y la estrategia del catalán, la única verdad es la realidad, también le podríamos decir a... Mira, no te hacías citando al general. No me Qué hacías, lindo. pero es verdad que la única... Y creo que lo que es la estrategia es una estrategia mediática, de que estemos todos hablando si ganaron, si perdieron, cuando hubo una derrota del gobierno, una derrota que no es motivo de que fue malo los spots, que para mí fueron malísimos, ¿no? Porque poner todo que sí cuando la gente te está diciendo que no me parece muy bueno, sino porque hubo un ajuste. Y más allá de esto, el ajuste continúa, la política de ajuste fiscal continúa y la política del gobierno, si vos te fijás, Alberto Fernández los últimos días de la campaña coqueteó mucho nuevamente con la idea no voy a pagarle al fondo, con ajuste, con el hambre del pueblo. Guzmán también, Guzmán tenía un discurso que no parecía de Guzmán, digo, pero ¿no? el discurso estaba grabado horas antes de los resultados y ya decía que la política que venía era el acuerdo con el fondo. Entonces, está bien, te puede salir bien hoy, se mostraron todos juntos, todos en la plaza, pero te quedan 2 cosas. Uno, que lo que viene es el acuerdo con el fondo, que grato no va a ser, porque si fuese grato te lo hubiesen mostrado antes de las elecciones, ¿está bien? Catopodis anoche acá nos desmintió que vaya a haber ajuste del Estado. Porque Bueno, si no, ahora eso se vamos hubiera a eso. firmado en 5 minutos. Claro. Dice el optimista del ministro de Bueno, no se firma en 5 minutos porque el fondo pide mucho también, como siempre, ¿no? Nada Como nuevo. siempre. Entonces, si no firman en 5 minutos, no es solamente porque tiene la lapicera muy dura Alberto Fernández, sino porque el fondo también te está exigiendo condiciones y ya está monitoreando lo que pasa. Y lo segundo que anunciaron hoy, está bien, la foto es la foto, pero anunciaron internas para el 23. Es decir, vamos a mantener 2 años antes, te están anunciando. Es una estrategia de mantener unida la coalición. Después veremos qué le resulta, qué no le resulta. Dependerá mucho de qué pase con la economía y la situación del pueblo trabajador, pero lo que está quedando exento en todo esto, más allá de las internas, cómo mantienen el poder, cómo lo contienen, por lo menos lo que vemos con Nicolás, que lo que está quedando fuera es el verdadero mensaje de las urnas, entre comillas, que es no va más el ajuste, no llegamos a fin de mes, sí, esto no puede seguir así. Hay algo que me parece importante, recién Miriam decía los spots, ¿no? Recuerdan ese que decía sí a esto, sí. Le faltó sí al FMI, digamos, ¿no? En el spot, porque ahora hacen esta convocatoria que ya la había anunciado Massa a un acuerdo, etcétera, para pactar con el Fondo Monetario, pero, a ver, acá no se está discutiendo cómo resolver los problemas que vos preguntabas en la calle. Los jubilados que cobran la mínima, que están por debajo de la indigencia, eso no se está discutiendo cómo se va a resolver. No se está discutiendo cómo terminar con un salario mínimo que también está por debajo de la indigencia. No se está discutiendo resolver el problema de la vivienda, generar empleo genuino. Es decir, todo eso, digo, más allá de que podamos ver este tema, ¿no? De si el gobierno perdió la elección, es un dato objetivo, que atenuante puede haber tenido por el hecho de que en la provincia achicó la diferencia, en algún lado lo dio vuelta, en otros no, como en La Pampa.
y tenés que el peronismo pierde el Senado, el quórum propio en el Senado desde el 83 a esta parte, ¿no? O sea, hay varios elementos para analizar como atenuante, etcétera, en el marco de que perdió el gobierno, aunque también la alianza de Juntos no solo perdió votos con respecto al 2019, sino que además no creció como en las demás elecciones desde que existe la alianza de Juntos, desde las PASO a las generales, ¿no? Pero ahora uno si ve el acto de hoy, ¿no? Yo hacía otra decodificación del acto, más allá del debate del festejo, sí, festejo no, que es para mí relanzamiento del gobierno peronista tradicional de Alberto. Alberto con sindicatos, con intendentes, con gobernadores, yendo al acuerdo con el fondo, a ordenar la macroeconomía y a tratar de estabilizar para el 2023. Él está mostrando que él tiene esa capacidad de movilización para bancar ese tipo de políticas, porque con acuerdo con el fondo o sin el fondo se vienen decisiones políticas difíciles. Lo que está diciendo es, yo tengo la calle para bancar suba de tarifas, para bancar eventual salto del dólar. ¿Qué es lo que está diciendo desde la calle? Porque después está la otra calle que muchas veces se manifiesta cuando hay el cierre de una fábrica, donde ustedes están presentes. ¿Cómo es esa pelea en la calle? Eso lo tendrá que demostrar. Lo que es una vergüenza es que estos dirigentes sindicales, 4º año de caída del salario consecutivo, no movieron un dedo y se mueven para apoyar al gobierno. Es decir, en tanto militantes podés hacer lo que quieran, en tanto organizaciones sociales y gremiales, lo que se vio hoy es vergonzoso. Esta gente solo aparece para disputar lugares de poder dentro de la coalición de gobierno. Que tampoco tuvieron, digamos, particularmente un rol muy destacado en este año y medio. Pueden poner la pandemia, meter lo que quiera, pero tampoco, no se los vio con toda la crisis que está viviendo el país. Entonces, el acuerdo con el fondo es ajuste sobre el ajuste en curso. Bueno, después va a estar la realidad. Yo creo que no van a poder pasar un ajuste tranquilamente, que no va a haber reacción y que todo el mundo va a agachar la cabeza y va a decir, tienen razón, nosotros vamos a pagar las consecuencias del desastre económico. Pero ustedes no ven ahí, hay... Miriam, y les quiero preguntar un poco en el sentido que planteaba Jairo. ¿No creen que hoy también hay una demostración, sobre todo hacia la izquierda, que se mueve mucho en la calle, de lo que viene va a estar bancado en la calle por el peronismo? ¿No creen que también hay una disputa por el poder de la calle? Bueno, a ver, nosotros la convocatoria que hacemos, el planteo que estamos haciendo es a todas las organizaciones de desocupados, organizaciones independientes del gobierno que reclaman trabajo genuino, a las organizaciones de trabajadoras y trabajadores combativas y a todos los que estén de acuerdo en enfrentar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, organizaciones socioambientales, porque también va a significar profundizar el extractivismo para conseguir esos dólares y pagar la deuda, movimiento de lucha de las mujeres. A todos los sectores nosotros convocamos a realizar un plan de lucha, movilización, etcétera, para enfrentar este acuerdo, para rechazarlo en primer lugar y enfrentar lo que va a significar, porque Miriam recién decía muy bien, esto es claro, significa ajuste, no le demos vueltas, ¿no? Entonces pero, lo que dice el presidente de que... No es simbólico, digamos, esto de, pues yo los escucho, vamos a la calle, vamos a salir, vamos a salir a rechazarlo. No es un hecho, digamos, el acuerdo con el fondo es un hecho. Están discutiendo 2 o 3 cosas ahí nomás. Está bien, no pero, lo van a salir a consensuar pero no, después obviamente. lo tienen que aplicar. Claro. Después vos tenés que pagar la tarifa no la va a pagar Alberto Fernández, la vas a pagar a vos, la devaluación no la va a pagar Alberto Fernández. Cuando el fondo diga cerrar la brecha cambiaria, traducido en una forma sencilla, devaluación, la va a pagar el pueblo trabajador, la va a pagar los sectores medios, la va a pagar... Claro, la devaluación es una exigencia. A ver, el plan plurianual sí. es una exigencia del Fondo Monetario Internacional y que se vote en el Congreso, ¿no? Ya nosotros tenemos un mandato para rechazar eso, porque eso es lo que planteamos ya desde hace tiempo y en la campaña fue muy claro nuestro planteo, ¿no? Sí, pero obviamente, previo es el acuerdo, pero digamos. está bien. Ahora, vos, Romina, asuman. acordate lo que pasó en el 2017, digamos. ¿Qué pudo frenar a Macri en su reformismo permanente? La movilización, la calle. Y eso se impuso desde abajo en muchos sindicatos que no querían movilizarse, que no se habían movilizado para nada contra Macri. Sin embargo, en muchos lugares hubo asamblea, hubo discusión y se empujó a muchos dirigentes que tuvieron que movilizarse en diciembre del 2017. Eso frenó la reforma laboral, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy importante, y pensando en América Latina, pensando en lo que sucedió en Chile, pensando en lo que sucedió en Colombia, para realmente enfrentar al Fondo Monetario Internacional, al poder real, la única forma es mostrar la fuerza de los sectores populares, unificando a los desocupados con los trabajadores ocupados. La fuerza que tenemos es enorme. El problema es que justamente esos dirigentes, como decía Miriam, en vez de estar convocando a movilizaciones para recuperar el salario después de 4 años que pierden, para que, por ejemplo, los trabajadores de Garbarino que fueron despedidos, defenderlos, están haciendo actos como este o los que hicieron antes para apoyar a este gobierno. Plantear un funcionario, alguien del gobierno me decía hoy,
en esta línea. Nos tocó heredar la deuda con el fondo, con una Argentina que tiene años de inflación alta, con caída del salario, con problemas de inestabilidad macroeconómica que todo el tiempo hacen que se vayan generando más capas de pobres. Yo voy a tratar, decía el funcionario, de arreglar lo que pueda con el fondo, el año que viene crecer no como este año, pero poder crecer 3-4%, que eso me levante los ingresos, no crece tanto el gasto y voy achicando el déficit sin ajustar. Y el tipo me planteaba... ¿Y eso en qué país ocurrió con los acuerdos con el fondo? No, y aparte una devaluación. ¿A cuánto sube la pobreza? Termino la reflexión que me hacía un funcionario del gobierno dando como la mirada de... Mi objetivo es ese, es tener el año que viene de golpe 2 años de crecimiento, con alta inflación, con problemas sociales, y ver si puedo hilvanar 3-4 años de crecimiento con esos problemas que vos estás planteando. ¿Vos eso lo ves inviable por la presencia del fondo o crees que puede haber otra alternativa? Porque yo pensaba, rompés con el fondo, vos no querés que se te dispare el dólar para cerrar con el fondo porque se genera más pobreza, pero si de golpe no arreglás con el fondo, te quedás sin dólares, ¿no puedes terminar en el mismo problema? Una devaluación. No, es que no se puede romper solo con el fondo. Es parte de una serie de medidas. No hay manera de romper con el fondo y quedarte así porque es obvio que eso también provocaría un descalabro, que es un típico default que producen los gobiernos capitalistas. Ninguno de nosotros dice eso sin un desconocimiento soberano de la deuda. Que te digo una cosa, el que dijo que la deuda era ilegal es Alberto Fernández, que presentó una querella en tribunales. Yo no entiendo cómo no hay un solo periodista, disculpen, que le dice, señor, ¿usted cómo puede ser que en campaña electoral dice que la deuda es ilegal y la denuncia en tribunales y pide que se investigue a Lipton y a todos los que firmaron el acuerdo? Yo soy querellante en esa misma causa, o sea que me consta que es lo que se investiga ahí. En campaña electoral dice, no voy a pagar el acuerdo con el fondo, con el hambre del pueblo, terminan las elecciones y vuelve a decir que lo único que te queda es el acuerdo con el fondo. Como mínimo, el contrato electoral es un tanto dudoso, porque para ganar votos le decía al pueblo trabajador, votame que yo al fondo no le entrego nada, terminan las elecciones y lo primero me decís que si no arreglo con el fondo se va todo al diablo. Entonces, primero la contradicción no la tiene izquierda. La contradicción la tiene un discurso que sabe que nada bueno va a venir con el acuerdo con el fondo porque tenés que mirar el resto de los países que han pasado por este proceso y te lo vende así. Y segundo, una cosita más, porque si Nico quiere agregar algo también, el problema central de la economía es que está creciendo, está rebotando, ponele el nombre que quieras, pero con desigualdad. Entonces, a mí que me vendan de nuevo la teoría del derrame menemista, que como van a crecer los de arriba, eso va a derramar en un momento los de abajo, yo ya la viví porque ya trabajaba en los 90 y a mí no me tocaba nada. Yo era pasante, precarizada, no llegaba a fin de mes. La versión de Biden trotskista salió a decir que la teoría del derrame se terminó, digamos, bueno, ni siquiera creer. Pero la teoría que vos me transmitís de un funcionario es derrame con otro título, es ¿vamos a crecer? No, no vamos a crecer. Mirá lo que dice Claudio Lozano, que es funcionario de este gobierno. Dice, no, el problema es que es con desigualdad. Al ser con inflación, los sectores populares no les llega nada de eso. Cada vez les llegan más aumentos, cada vez nos llega más a fin de mes. No, y aparte hay varias cosas. Digo, por un lado, que esto de no vamos a pagar con el hambre del pueblo, digo, el gobierno está pagando la deuda con el fondo y con los acreedores privados. Más de 4.000 millones al fondo y si vos sumás los acreedores privados y otros organismos de crédito internacionales, más de 10.000 millones. Y la pobreza está en el 40%. Digo, la situación es crítica. Y por otro lado, sobre esto que vos mencionabas recién, están los datos a la vista. Este crecimiento que hubo en el segundo trimestre, por ejemplo, los datos son que del total de la torta, ¿no?, que se reparte, para los asalariados se redujo de un 50%, ¿no?, a un 40%, lo que se llaman millones. O sea, las grandes mayorías se llevaban 50% y los empresarios el resto, bueno, ahora se llevan el 40%. Lo más bajo en este reparto desde el año 2007, que se llevan los asalariados. Entonces el crecimiento, ¿no?, del que están hablando, no significa que eso beneficie a la mayoría de trabajadoras, sino que aumenta la desigualdad porque hay algunos pocos que ganaron muchísimo, con pandemia incluida y todo, mientras las grandes mayorías perdieron. Entonces, eso es muy claro. Ahora, después, ¿quién te va a garantizar ese crecimiento del que hablan con una devaluación que la inflación estipulada en el presupuesto 2022 de 33%? Ya todos dicen va a estar más o menos cercana al 50% como este año. Entonces, hoy en un momento, perdón, con tarifazo, dijo, ¿no, digamos, ¿no? Dijo que los salarios reales este año iban a superar a la inflación. Sí. Hoy lo dijo. Sí. También dijo que fue en un campaña. También dijo que ganaron la elección. Bueno, también dijo que ganaron la elección. Lo dijo hoy y no se rió. Igual hay que decir que para mí es parte de cómo se moldea la fuerza oficialista, que él le está hablando al universo de los gremios que tienen paritaria para trabajadores en blanco y que actualizaron. Ese microsegmento tal vez sea cierto que le gane a la inflación, pero estamos hablando de 5 o 6 millones sobre 21 millones de trabajadores. Y si vos te fijás, el momento de mayor ovación de los presentes
fue cuando dijo que los salarios no van a pagar ganancias. Imagínate Impuesto el segmento al que le está hablando Claro. del movimiento obrero, del pueblo trabajador, diría Miriam. Lo que digo es, así, hay está pueblo construyendo trabajador. sobre esa base, sobre el trabajador en blanco que tiene paritarias, que hoy es una fracción menor del Hoy, pueblo como trabajador. maniobra discursiva, estamos discutiendo el sufrimiento de los funcionarios, las internas del frente de todo. No estamos discutiendo la pobreza, no estamos discutiendo la falta de trabajo genuino. Que fue un poco lo que se votó el domingo, ¿no? Claro, y además vos decís una movilización, día de la militancia para pagarle al fondo. O sea, la militancia es mostrar toda esta fuerza para ir a un acuerdo con el fondo. Esa es la Bueno, esa es la perspectiva interpretación que a los mí me no, parece- que hacen los chicos, ¿no? A mí me parece que hay no, que y tomar... bueno, yo coincido, es No, eso. yo creo que hoy básicamente el mensaje era hacia adentro del frente de todos. Chicos, el Creo mensaje que era que era estaba un fuera de la acto- cancha hasta hace 15 minutos. Por Alberto eso Fernández era un acto completamente hacia fuera de la adentro del cancha. frente de todos. No me hagan esperando sufrir a que- mí por los esperando- funcionarios. Yo, Claro. Te dan pena. No, y ¿entendés? qué sé No, yo, pero esa parte me parece que hay que discutir los problemas reales. Nosotros hicimos una campaña, resultamos tercera fuerza nacional, diciendo trabajo genuino. Ese fue el eje de la campaña que hicimos con Nicolás, reducción de la jornada laboral, reparto las horas de trabajo genuino. Ahora, vos decís el mensaje de las urnas, también te podés tapar el oído de izquierdo y que te entre todo por el derecho. Pero igual la realidad existe afuera. Por eso te digo, hay una realidad. Ahora, ¿qué les pasa con esa realidad? Digo a los dos, ¿no? Cuando se pueden analizar y a pensar, bueno, el tiempo que hace que vienen elaborando, que se los conoce, que están en política, y de repente, digo, chasquean, porque casi en el escenario aparecen como actores nuevos, chasquea Milei, chasquea Espert, y sacan el número de votos que sacan. ¿Qué les pasa? No, mirá, yo creo, a ver, para entender el fenómeno, digamos, de la derecha hay que No digo porque la fuga fue como medio esquizofrénico, Bueno, es que hay, ¿no? es que hay Hacia una dónde crisis fue también en la fuga. coalición de Juntos, digo. Así como el voto al frente de izquierda, y primero felicitar a todos nuestros compañeros y compañeras, y a Alejandro Vilca en particular, que confirmó hoy el escrutinio definitivo, que es diputado nacional, porque había funcionarios radicales que querían hacer alguna de sus maniobras típicas, como la que nos han hecho en otras elecciones, y ya es diputado nacional con el 25% de los votos, digo, ¿no? Expresando también la elección en la ciudad con Miriam, que logramos entrar después de casi 20 años, que en la ciudad no teníamos Hoy recordamos representación. eso, 20 años 20. desde Por la ciudad de Zamora, Buenos Aires ¿no? no teníamos, Éramos chiquitos. no tenía Éramos- Por eso representación. nadie se acuerda. Claro. No, y en la provincia de Buenos Aires, donde, por ejemplo, en La Matanza sacamos cerca del 10% de los votos, en Merlo el 10,5%, en José Cepaz, en Moreno, es decir, ingresando concejales en esos distritos, y expresa en bastiones del peronismo cómo el Frente de Izquierda logra una importante elección porque hay un descontento, ¿no? Y esa gente apoyó al Frente de Izquierda porque... Una parte apoyó al Frente de Izquierda, pero digo, No, y- faltaba como una está bien. interlocución de un sector de la sociedad que realmente eso, no hay- le... digamos que no... El otro día se lo decíamos a Esparte estando acá, digo, pues decimos las cosas, ¿no? Creo que tenemos como esa... No sé si es una ventaja o qué sé yo, a mí me gusta por eso trabajar con ellos, pero decimos las cosas cuando están acá en la cara y no cuando se van. Yo le decía a Espert, yo pensé que realmente se caía todo cuando empezaste a hablar de bala a los delincuentes, queso gruyer, y No, eso yo te digo, enardeció el crecimiento, a una parte de la sociedad que parecía que lo crecimiento estaban de Esper buscando. tiene que ver con que había muchas listas con una afinidad de derecha, con una idea de derecha, un programa de derecha que quedaron fuera de las PASO, ¿no? Quedaron debajo del 1,5 y bueno, era esperable que Esper tuviera algo de eso. Tuvo mucho menos de lo que quedó afuera de, Sí, de las y PASO, Bernie ¿no? que dice cada 2 minutos que va a batir a los delincuentes. Claro. También se va creando un caldo de cultivo y naturalizando las barbaridades de esa derecha. No nos hagamos que surgen de un día para del otro de un repollo. Cuando vos permitís que la agenda se corra a la derecha, a la derecha, a la derecha, un tipo como Bernie, haciendo formaciones militares en plena pandemia, Facundo Astudillo Castro desaparecido, la mamá buscando desesperadamente y tratándola como saquen esta mujer de acá y operando sobre la causa para que no aparezca el pibe. Bueno, también vos vas corriendo un poquito la vara. Después aparece un bruto como Esper, que ya no sabe qué hacer más para llamar la atención. Va y la canta y No dice... entendí el eufemismo, Miriam, Y tampoco, no, pero dale, porque sí. es que me parece una barbaridad eso del queso gruyer, que es una gana de llamar la atención con barbaridad de derecha. No sé, está bien, miran la imagen de Trump y Bolsonaro y se inspiran. A mí no me producen nada en particular, me parece gente de derecha muy básica que trata todo el tiempo de apelar a sentimientos de odio, de bronca, Pero hasta de hace reacción Pero machista. lo que digo es que hasta hace 3 años, eso es lo que me llama la atención con la Y no construcción quiero- que vienen haciendo no, ustedes del espacio. no, porque no es nuestro evolutiva compañero la- nuestro José Luis estaba sentado en la mesa 3 de años. animales Sí, pero sueltos. es- Milei no bueno, lo conoce por a eso. nadie, No, salvo igual te los voy a que lo contar leían. algo porque No es, capaz que no lo saben, ¿no? Pero funciona. Esper
es un lobista de los grandes empresarios Claro. desde el 2001, no vengo el para 99. la Iba a la arena televisión, a los política. programas de Mirta Legrand, de Mariano Grondona. Yo creo que en recién la salía de arena secundario. Iba a decir que el ajuste que había hecho Caballo era poco. Pero en la arena Lo pueden ver política, en pero como YouTube, claro, búsquenlo. Pero Milei fue, Pero Milei, no, ustedes les es consta que gente fue, que fue es la parte persona más, de los sectores que de más poder, hora de que televisión tienen todo el- tuvo, está claro. bien. Si vos le pones toda la plata, todo el apoyo económico, algo resulta. Yo te quiero hacer una pregunta, Romina. Haceme. Acto del Frente de Izquierda. Estamos con Nicolás arriba, abrazados, cantando como hacemos en la izquierda, hacemos nuestros cantitos, abajo el capitalismo, aparece un señor con un arma y empieza a hacer así. ¿Vos te crees que yo no tengo 3 fiscales pidiendo el allanamiento? Si en una marcha Bonadío nos mandó presos compañeros porque tenían unos handys y decía que los handys eran un atentado contra la democracia. Atentado contra la democracia les puso, ¿eh? Hablas por el de Milei, en el acto de Milei, Milei una que parte. sacó. Bueno, Ah, bastante bueno, repercusión tuvo. Sí. Por parte de los medios, bastante Ah, repercusión ¿y qué tuvo. más? No, después la justicia, eso sabe más yo Romina. te de la pregunto, justicia yo no sabe estoy diciendo más que lo Romina. metan preso. Lo que te digo es que tienen una protección política y mediática porque cumplen un rol específico. Pero no hacer correr la pero agenda no- a la derecha y pero a todos mi- les conviene. Pero Miriam, porque no muchos lo estás dejaron subestimando correr al porque votante, siempre es la agenda. No, la agenda, yo no o subestimo la al votante. protección Hay gente que mediática. vota a la derecha. ¿Y qué Pero- le vas a hacer? En la ciudad de Buenos Aires la derecha ha hecho unas elecciones increíbles que vos sumabas todo lo... Y bueno, y está bien. Pero por eso que no es toda la protección mediática. Y bueno, digo, yo voy a- así como te digo, la izquierda, la tercera fuerza, y decime la cantidad de veces que eso se dice en comparación. No, pero y es la igual- tercera fuerza nacional. Les guste o no les Pero guste, no vinieron dijimos ustedes, que digo, ustedes había que tuvieron generar menos trabajo horas genuino, que había de que... verdad se los pregunto, ¿eh? Bueno, Solo hay las estadísticas, son las yo no- estadísticas que muestran la cantidad de minutos que tuvo Milei, Esper, etcétera, y nosotros Ustedes no. no. lo decimos por este No. programa, obviamente, al que Yo hemos no, venido. categóricamente no, pero, No los invi- hay pero programas nosotros donde tenemos no otra los manera de invitaron, militar, donde no militamos por hablar. abajo, volvemos cada día. Pero ¿no? te pregunto esto, hay programas donde no los invitaron, donde no Categóricamente. tuvieron espacio, donde no tuvieron... Hacé la cuenta de los minutos de Esper y de Milei en la campaña, bueno, es impresionante. Pero digo, igual más allá de eso, obviamente hay una radicalización en ese discurso que logró capitalizar una parte de la base de Juntos, que perdió votos, ¿no? Que se radicalizó, que planteó un discurso más en ese ¿No sentido. lo ves también como Y hay un otro- voto antisistema? Y hay otro sector que yo creo que vota sin compartir la ideología de Milei, ¿no? Vota contra la política tradicional, ¿no? Eso no quiere decir que comparta toda la idea que plantea Milei y Esper. Bueno, ¿no? pero Me ahí no parece puede que- haber un punto. Mira, te hago una confesión. Yo soy votante de Miriam en la ciudad de Buenos Aires. Yo puse el sobre. Ah, Bueno. lo que Ahora- faltaba. bueno. Vos Muy le bien, mandabas muy bien. besos Qué y este difícil. loco. No, Sí, no, muy no. bien. Yo el domingo Está puse ese en la rodeado, causa. está rodeado. Esa es la causa. Lo que digo es, ahora mi voto es un voto muy pecho frío de la izquierda. Ah, bueno. Eso es terrible. Esto ya, además Porque yo- viniendo de un hincha de... No lo aceptamos, dice Miriam. No, bueno, igual, si no, Ahora si Miriam no, dice que no lo devolveme. acepta. Sí. Lo que te No- digo no es- quiere voto pecho pero me frío. ¿Cómo interesa es el esto, voto? me interesa esto, porque uno no sabe por qué lo votan, como decía Nicolás. Por ahí hay gente que vota a Milei a la derecha y no está de acuerdo con lo que dice. A mí me parece que gente como vos tiene que estar en el Congreso, que valen las cosas que decís en muchos casos. Pero si a mí un martes me llama Miriam para ir a hacer la revolución socialista, yo le digo, pará, no, Miriam, déjame hinchar, mirá, mejoremos un poquito el capitalismo, busquemos Y la si vuelta. Milei llama a su votante para ir a quemar el Banco Central, ¿van? No, lo que yo te quiero decir No es sé qué. cómo decodificás vos ese voto cuando ves tu 7% en la ciudad o cuando ves la tercera fuerza. ¿Qué porcentaje crees que está compartiendo qué de la agenda de ustedes? No, mira, lo que pasa es que es distinta el tipo de campaña. Es muy distinto porque Milei y Esper dicen que eso Gruyer, quemar el Banco Central, cosas muy rimbombantes Sí, sí, que no que no- van a que no dicen hacer, nada. van a votar todo con la derecha. Ya Milei le preguntó al Diario de la Nación, digo que votaba hasta el acuerdo con el fondo, y dijo que Macri no es casta, que Patricia Burri no es casta. Nos va a tener que decir cuál es casta, porque ya sacó un montón de ahí adentro. O sea, juega claramente la interna de Juntos y las declaraciones de Bullrich, que ustedes mostraban hace un ratito, esperábamos más, bueno, se está armando para el 2023 también ahí, no solo en la plaza. Los halcones, decís. Claro, no solo en la plaza de Alberto. Ahora, si hay una característica de la izquierda, es que nosotros dijimos toda la campaña lo que pensamos, lo que proponemos, cómo lo vamos a pelear y cómo opinamos que se consigue. Después hay gente que por supuesto te acompaña y te vota porque opina que es necesaria la voz de la izquierda en el Congreso, y eso no es pecho frío, perdón. Bueno, Eso es una opción, porque es lógico que si se vienen momentos complicados donde, más siendo economista, sabés lo que significa el Fondo Monetario, conocerás los ejemplos de Grecia, sabés qué pasa cuando aprietan, tener una voz como la de la izquierda en el Congreso,
que no te va a mentir, que va a pelear en defensa de intereses claros, de los intereses populares y demás, mucha gente te puede acompañar por eso, pero es legítimo esa opinión. Ahora, como te decía Nicolás, crecer en las barriadas populares. Nosotros de las mejores comunas fueron la 15, la 5, o sea, 2 comunas de sectores medios, y una altísima... Decinos los barrios porque no todo el mundo sabe cuáles son las 15. La 15 es Paternal, Villa Crespo, Villa Ortúzar, y la 5 es Boedo, esa zona, ¿no? Almagro, Boedo. Bien barrios populares. Y después, por ejemplo, hicimos una elección de 8 puntos en la 4 y en la 8, que son las comunas más desfavorecidas económicamente de la ciudad de Buenos Aires. Lo que te decía Nicolás, de todo el cordón de Matanza, Merlo, Moreno, elecciones de 10 puntos. José Cepaz, por ahí me olvido de alguna, Nico. Sí. Bueno, eso indica que hay todos sectores populares que dicen, bueno, yo quiero votar a la izquierda porque me representa lo que están diciendo, porque hablan y hablan porque yo lo veo en la calle. Vos también recorrés, pero sabés... no hay pero no hay una posibilidad formal. Yo vuelvo a esto y sé que te hace ruido y que por ahí te rompe un poco cada vez que nos cruzamos. Pero digo, una idea romántica, no hablo de pecho frío, pero digo, no van a poder frenar, digamos, el acuerdo. Digo, vuelvo otra vez al acuerdo, las barriadas, movilizar, salir, juntar... Y a Macri se lo frenó. ¿Eh? A Macri se lo frenó. Pero este acuerdo no, pero este acuerdo se firma ¿en cuánto? Y depende de la pero movilización que logremos desarrollar. No es un problema ¿De verdad creen que pueden...? Depende de la movilización que logremos desarrollar. Nosotros solos no, claro. por supuesto. Por eso nosotros planteamos a una serie de organizaciones empezar a que un engranaje de distintas organizaciones empiece a movilizarse, porque no es un papel, son consecuencias concretas. La devaluación es una de las cosas. No la escribirán en el acuerdo, pero está planteado porque necesitan licuar las jubilaciones y los salarios estatales para lograr una meta de déficit, que es lo que le pide el Fondo Monetario Internacional en todos los países. Y evito que firmen un acuerdo que ya está. Pero no, justamente, el gobierno hizo campaña, Romina, el gobierno hizo campaña, Miriam lo dijo recién, Miriam lo dijo recién, el gobierno hizo campaña y dijo que no iba a pagar con el hambre del pueblo. O sea, tomó algún dato, ¿no?, de lo que pasó en la elección de las PASO, y hizo demagogia, porque es falso que no se va a pagar con el hambre del pueblo. Sí, pagar la deuda es con el hambre del pueblo. Yo creo que porque esos recursos no van a los sectores por lo populares. menos que uno ve como periodista económico, hasta como votante, es que voces como la de ellos obligan a que si hay acuerdo incluya por lo menos discutir las condiciones un poco más de lo que te puede pedir el fondo, o sea, buscar algún matiz. Yo después tengo matices en mi voto pecho frío yo creo que si vas a una ruptura tenemos una situación por ahí de colapso que terminan los problemas que se quieren combatir, pero eso es otra discusión. Yo creo que la voz de la izquierda, las propias voces dentro del Frente de Todos, que pueden haber sido humo en la campaña, como decían ellos, o pueden ser voces genuinas, no sé, cuando alguien dice, ojo lo que vas a firmar, pueden obligar a revisar varias veces lo que vas a firmar y lo que te vas a comprometer. No sé si tenés chance. ¿Te puedo decir algo sobre la discusión de Guzmán, Cristina, Massa? Van a estar pensando decir algo sobre el pecho frío. ¿Cómo? Te puedo decir el pecho frío, me gustó la teoría futbolera. Mirá, yo creo que si hay algo que hizo el Frente de Todos en esta campaña, sobre todo en la capital federal, es propagar la filosofía de la resignación. Fue terrible. No te queda otra, solo te queda aceptar, no se puede, no da la correlación de fuerza. Yo el otro día le decía en una entrevista a una periodista, le digo, ¿vos te imaginás a Castelli y Mariano Moreno mirando todo el mapa de la región diciendo, y si todo es virreinato, no se puede, no te da la relación de fuerza, ¿para qué nos va? Bueno, si vos pensás eso, volvés a la esclavitud. Entonces, las relaciones de fuerza se construyen en la calle, se construyen con movilización, se construyen en los debates, con las peleas, generando conciencia, con política. Ahora, para resignarse, qué sé yo, pero eso me quedo en mi casa, yo no puedo militar para decir, y no se puede, no me da, es la herencia. Bueno, pará, vos ganaste una elección en el 19 diciendo que venías a terminar con la herencia macrista y ahora me decís que no se puede, que solo te queda bajar la cabeza. Bueno, empecemos de nuevo. No, y una cosa por lo que dijo Jairo. Pero fue así la campaña. Hoy Alberto hace un discurso de 5 minutos, pero todo no se puede. No se puede, no se puede. 20 minutos, fueron 20 minutos. Pero ¿qué dijo hoy del bajar los... No sé si Pablo lo tiene por ahí, pero era los vencedores vencidos, ¿no? Vencedores vencidos, sí, no, se puso a cantar. No, ¿lo tenés ese?
era como, bueno, no vamos al revés, no vamos a bajar los brazos, acá el que pierde es el que baja los brazos. No vamos a bajar los brazos para firmar el acuerdo. El que vence, sino el que baja los brazos. Claro, pero para firmar el acuerdo te dice eso. No, y una cosa por lo que dice Jairo, Romina, no se puede, no se puede. Pero a ver, mira, vos si no se puede, pero escúchame, con la política, con estas políticas llegamos hasta acá. O sea, pagándole al fondo, a los especuladores privados, con estas políticas, hace 40 años la fuga de capital, etcétera, tenemos 40% de pobres. Digo, esas son las políticas que nos llevaron hasta acá. O sea, que seguir bajo esta senda de dependencia, de atraso del país, haciendo lo que diga el Fondo Monetario Internacional, más allá del discurso, porque sí, para la tribuna se pueden decir muchas cosas, pero después viene el Fondo Monetario y te dice, esto es lo que yo te acepto. Entonces, esas son las condiciones que pone el FMI. Yo creo que aceptar eso... Nico, convengamos en que Kirchner le pagó contante y sonante lo que se le debía al fondo. El kirchnerismo hizo una épica de que el Fondo Monetario no tenía más que ver con la Argentina, y sin el Fondo Monetario también no fue como el Tujes. Bueno, pero no es que está bien. Sin el Fondo Monetario también no fue mal. Pero por eso, pero la senda de estas políticas. También creció los 2 años que no le había pagado al fondo. Por eso, yo me refiero, los 2 años previos que no le había pagado al fondo fueron de crecimiento. Con el fondo, con los especuladores privados. Este mecanismo de sometimiento, la fuga de capitales, es un mecanismo que nos trajo hasta acá. Nosotros por eso somos una fuerza independiente, a diferencia de los libertarios, digamos, que son una colectora de Juntos, porque tienen el mismo programa. Nosotros somos una fuerza independiente, tanto de Juntos como del peronismo. Apostamos una operación en la clase trabajadora de la experiencia histórica del peronismo, porque somos una fuerza anticapitalista y socialista, obviamente. Nosotros somos una fuerza independiente, claramente. ¿Y cómo se ven en el Congreso? Digo, porque también es la otra gran pregunta, ¿no? Y vamos a tener un bloque de 4 diputados. Creo que es una representación importante para llevar las demandas que están en la calle también, ¿no? Nicolás lo mencionaba antes, lo dijo Cabandier explícitamente, más extractivismo se va a necesitar para conseguir los dólares, para pagar la deuda. Bueno, hoy la juventud no quiere eso. Hoy en la Argentina empieza a haber, a tono con otros lugares del mundo, un enorme rechazo con que se siga destruyendo el planeta para que 4 vivos se llenen de dinero, que eso es la sojización, ese es el extractivismo, esa es la mega minería contaminante. Empieza a haber asambleas y luchas enormes como hubo en Mendoza en defensa de la ley 7722. Entonces yo creo que la izquierda tiene que cumplir, además de todo lo económico que estuvimos hablando, tiene que cumplir un rol en esas demandas, como lo hemos cumplido en sostener las demandas de las mujeres, el derecho al aborto, cuando nos decían que no se puede, que no iba a salir jamás, que te tenés que resignar porque la iglesia tiene mucho peso, después te tenías que resignar porque el Papa era argentino, después te tenías que resignar porque hacía calor, después porque hacía frío, después porque llovía. En el momento sí. Bueno, pero lo construimos desde abajo y en la calle. Entonces yo tengo esos ejemplos valiosísimos para demostrar que si nos organizamos, si salimos a la calle, si nos movilizamos, si luchamos, se puede conseguir. Pero y yo creo que esos son los ejemplos que a mí me llenan de energía para pensar que se puede enfrentar. Ahora, para decirme, no se puede, no se puede, no se puede... Pero ahora va a convocar, digo, que me parece que es uno de los datos del día, la semana que viene va a convocar formalmente, algo que deslizó Alberto Fernández hoy, pero lo va a convocar formalmente, al Congreso a discutir la agenda parlamentaria, que la propia, digamos, ¿no? La del oficialismo, va a convocar a la oposición. Ayer creo que fue Ritondo, ¿no? El que lo sacó, dijo, yo acá con ustedes no tengo nada. No, así no. Les mando un abrazo, no sé si lo tengo así por no, ahí. les dijo. Yo no discuto nada. ¿Qué hacen ustedes frente a una convocatoria? Porque queda como se debilita el presidente, se debilita la institución, se debilita... Nosotros tenemos una agenda muy clara, digo, lo hemos ellos planteado, te van a convocar en la a discutir campaña. la propia. Bueno, nosotros, a ver, Claro. si nos una por la que nos votaron a nosotros. convocan a discutir un acuerdo con el FMI, bueno, obviamente ya nuestro mandato en las urnas es rechazar cualquier acuerdo que va a significar empeorar las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras. Eso es lo que surge de nuestro propio mandato. Eso lo tiene claro todas las personas, no hayan votado o no inclusive. Ahora, nosotros vamos a pelear por un montón de demandas que están planteadas. Hay un montón de voces que se van a escuchar en el Congreso porque está a la izquierda, como hasta ahora. Por ejemplo, hoy leía que distintas organizaciones socioambientales plantean que se convoque ya un plenario de comisiones para tratar la ley de humedales, porque está trabada ya hace varios... Pierde estado parlamentario, ¿no? Claro, entonces, bueno, ¿quién va a empujar con mucha fuerza? Bueno, la izquierda es una garantía de eso, ¿no? Adentro y afuera del Congreso. Entonces, me parece que todas esas demandas, esa agenda que presentamos en la campaña y que está vinculada a distintas organizaciones que se movilizan, que se organizan, va a estar planteada por el Frente Izquierda con este bloque que obviamente hemos fortalecido
a partir de la elección. Pero entran con vocación de diálogo, que es algo que se les cuestiona. Pero mirá, a veces el diálogo... te preguntaba sobre la posición intransigente que tiene la izquierda. Vos decís, la vocación de diálogo, Y la otra Nico te está por comer, pero ya hay alguien al lado de Nicolás que va diciendo... No, porque ella me dice, se te cuestiona. A nosotros lo que nos dicen es peleen, luchen y defiendan nuestros intereses y basta de que todo se negocia por unos mates fríos y unos sanguchitos, como dijo Bossio. No nos olvidemos de dónde venimos. Vocación de diálogo fue el discurso del peronismo, de todo un sector del peronismo, para votarle todas las leyes a Macri. Venimos de ahí. Ese es Mansur, que hoy es jefe de gabinete. Mansur me va a hablar a mí de vocación de diálogo. Yo le digo que su vocación de diálogo a las mujeres nos costó carísimo. Carísimo, porque en el medio la ley de blanqueo metieron la PUAM, que deja al 80 y pico % de las mujeres sin poder jubilarse en los próximos años, porque no tenemos los aportes. ¿Eso es vocación de diálogo? Bueno, con nosotros no. Porque la vocación de diálogo para el gobierno es eso, que vos vayas y le firmes todo. Bueno, eso no es ni siquiera democrático, es tipo absolución de posiciones. ¿Viste cuando te llaman en un juicio que tenés que decir que sí o que no? Eso no es democrático, eso no es vocación de diálogo. Si vos me llamás y me decís, quiero que hagas esto, esto y lo otro, yo te digo, qué buena que es Romina, qué vocación de diálogo, me llamó. Bueno, eso no es vocación de diálogo. Nosotros tenemos una agenda y tenemos un mandato claro por lo que tenemos que pelear. Diálogo. Macri también habla del diálogo, o sea, ¿cuál es el contenido, digamos? Porque nosotros muchas veces ha habido demandas, el caso de la lucha de las mujeres por el aborto, y nosotros fuimos a hacer o con la pandemia, cuando convocaron. Claro, cuando fue la pandemia, nosotros fuimos, hay un montón de portales especializados que dieron cuenta que fuimos la fuerza política que más proyectos presentó, y no se tuvo en cuenta ni uno. Y yo fui a hablar con Alberto Fernández y me decía, quédate tranquilo que tenemos una preocupación igual que la de ustedes, que se cuide el empleo, que esto, que lo otro, pero no tomaron ni una sola de las medidas que nosotros planteamos. Pero ahí no hay un punto, elementales. Me quedé pensando en lo que decía Miriam respecto de la resignación, del no se puede. Uno conoce gente que ni siquiera están en los flashes, que trabajan en el gobierno, economistas que se formaron toda su vida y que básicamente lo que quieren es que esto funcione. O sea, que la economía funcione, que la gente pueda ganar cada vez mejor, que la economía capitalista funcione lo mejor posible. Y la verdad que uno los puede correr con, te resignás, no se puede, ¿por qué no golpeás la mesa y rompes todo y cambiás? Y los puede correr porque también uno estás en la oposición, le decís eso, pero estar en el gobierno y tratar de que la cosa funcione y que no te venga un colapso que te genere más quilombo porque trataste de hacer algo más audaz y te la pusiste de frente, también es una cuestión que a mí es muy atendible y te quería plantear como... Vos me querías hacer sufrir por los funcionarios. ¿Ves que se ha instalado esa idea? Jairo, que todos tenemos que sufrir. No, al contrario. Yo te digo concreto, un funcionario del Ministerio de Trabajo. No por los funcionarios. Si le apifia a un funcionario, no sufre el tipo. Ahí voy. El que sufre es, 3.000 familias de la calle de Latam. ¿Qué hizo el Ministerio de Trabajo? Lo que te quiero plantear... ¿Qué hizo el Ministerio de Transporte? Los dejó. Entonces yo sufro por esas 3.000 familias de la calle, no porque el funcionario no pudo. Te lo planteo como pregunta de fondo. ¿No falta a veces una mirada de largo cuando Nicolás dice este es el modelo de los 40 años de fuga, etcétera? Lo que no ha habido en esos 40 años es estabilidad. Y a veces no hay una subvaloración de que Argentina no ha tenido crecimiento estable, porque eso es lo que a veces uno escucha en el gobierno que trata de tener. Que cada vez que hay inestabilidad tenés saltos en la pobreza y vos podés decir, bueno, hoy golpeo la mesa, no le pago al fondo, hago un plan, no sé qué, le doy más plata a esto, te dura 2 años y tenés una crisis porque no lo podés sostener. Esa es la pregunta de fondo. No, es lo que Nicolás te decía, lo contrario, claro. Pasa que vos tenés, por ejemplo, el ciclo de Menem, del primer periodo de Menem, bueno, se hizo en base a las privatizaciones, a la flexibilización laboral. Millones de familias terminó con la hiperdesocupación. Salidas que después no fueron sostenibles. Terminó con la hiperdesocupación, etcétera. Claro. Bueno, después, en el ciclo kirchnerista se dio después de la mega devaluación, que pulverizó el salario, las inversiones fueron escasas, el crecimiento se dio sobre la base de la capacidad instalada que tenía la industria anterior y no hubo inversiones capitalistas. Hoy mira, los capitalistas lo que hacen con la plata es fugársela y llevársela a los paraísos fiscales. Todos esos recursos tendrían que estar puestos para construir las viviendas porque en los barrios olvidados del conurbano, donde nosotros fuimos uno de los lugares donde más crecimos, la gente no tiene dónde vivir, vive hacinada, por eso hay ocupaciones de tierra y las va a seguir habiendo, porque este gobierno no tiene el plan de resolver esos problemas, no tiene el plan de resolver el problema de los jubilados que cobran la mínima. No tiene el plan de resolver, pero no quiere resolver eso, quiere resolver el problema que tiene el FMI, imagínate. Está clarísimo. Ahora, algo contuvo el famoso estallido, algo contuvo la amenaza de la revuelta, de la sonada, de los saqueos, algo lo contuvo. Yo no sé, digamos, si fueron los intendentes, si fue la pelea del territorio, pero no, ese temor que de alguna manera se instalaba. Y algunos decían que aparte del discurso, digamos, de los sectores por ahí, de los extremos, no pasó. Esperemos que no pase. Bernie dijo acá
Que diciembre viene va a movido. venir para A ver, macarse. nosotros- Pero digo, siempre tenemos el fantasma de diciembre. Sí. Insisto con esto, nosotros apostamos a que desde abajo, de manera autoorganizada, las trabajadoras y los trabajadores y todos los sectores populares se movilicen y puedan ser una alternativa, porque tenemos mucha fuerza. Cuando Miriam dice lo de la resignación, es porque te quieren convencer de que no, de que tienen mucho más poder los grandes empresarios, que ellos son los que van a manejar siempre todo. Y no es así. La pandemia demostró que la única clase social esencial es la clase trabajadora. Sin los trabajadores no se puede mover nada, en la Argentina ni en el mundo. Y tiene un poder enorme. Bueno, hoy veía las huelgas que hay en España del sector del metal, impresionante. O sea, en Estados Unidos la gente se está movilizando después de la pandemia, en los sectores de laburantes más precarizados, porque dice, no quiero que me sigan explotando de esta manera con un trabajo precario, tener 2, 3 trabajos, porque eso es lo que también pasa no solamente en Argentina, en países avanzados como Estados Unidos. Tuvieron que subir, creo que $5 la pero hora, las huelgas 7 a más 11, grandes desde, 12, 13. pero las huelgas no más quieren grandes hay en trabajar, Estados no, Unidos, bueno, es la un huelga más fenómeno grande mundial. desde Reagan, hace décadas. Entonces, a lo que voy con esto es que tenemos que apostar una salida de los de abajo, ¿no? Y eso es la expresión, por ejemplo, de que Alejandro Vilca sea diputado en Jujuy. Yo estuve en Jujuy en febrero de este año, la cantidad de sectores que se agruparon, que son gente que es por el gobierno de Morales totalmente pisoteada. Gente que, por ejemplo, trabajaba en ferias y que iban y les rompían todo, como pasó también en el conurbano. Gente muy humilde, muy trabajadora, inclusive jubilados que cobran la mínima, que hacen changas porque no te alcanza, y está lleno de eso. Bueno, y eso es expresión de la elección del Frente de Izquierda, por ejemplo, en Jujuy y en todo el país. De gente que dice, basta, ¿no? Tenemos realmente que apostar otra salida. El basta era de... La fuerza, el basta era de- la fuerza me parece de que Juntos, ¿no? me parece Sí. que la fuerza está ahí en todos esos sectores, en la capacidad que, obviamente, nosotros apostamos a convocar a muchos más sectores. No pensamos que nosotros con 4 Sí. diputados vamos a resolver todo. No, queremos convocar a esa movilización, a esa organización que hay que ir articulando, recuperar los sindicatos. Nosotros, si no recuperamos los sindicatos de la mano de estos traidores, hace 40 años que están ahí atornillados, cobran fortuna para ir a los actos de los distintos gobiernos. Llegaron a sentarse con el gobierno de Macri a discutir cómo hacer una reforma laboral para flexibilizar a los trabajadores. No sirven para nada. 4 años perdiendo el salario y no hicieron ni un paro dominguero. Bueno, ahí está el desafío que tenemos desde las organizaciones de izquierda, ¿no? De poder avanzar en los sindicatos, en distintas organizaciones, para articular esta movilización, que no va a ser de un día para el otro, ¿no? Y quizás ese papel que se firme, ese acuerdo o lo que se vote, no lo podemos frenar ya mismo, ¿no? Pero esa es la perspectiva que nosotros queremos forjar, y por eso hemos estado vinculados muchísimos sectores que salieron a pelear durante la pandemia, que no estuvieron en los grandes medios de comunicación, muchísimos. Por ejemplo, lo que pasó en Neuquén fue impresionante, los autoconvocados de la salud, que tuvieron 60 días de lucha y dijeron, bueno, una compañera enfermera lo explicó muy bien, dijo, bueno, no nos hicieron caso cuando reclamamos por salud, entonces fuimos y le bloqueamos la ruta del petróleo, que es lo que le importa al gobierno, y ahí consiguieron pasar del 12% de aumento al 53%. Les agradezco a los dos por haber venido, les agradezco un montón de gente que nos está escribiendo y que también agradece del otro lado esta charla franca, con tiempo, digamos, sin chicaneo, sin buscar grandes títulos, pero por lo menos pudiendo charlar, que falta a veces, ¿no? La verdad que gracias, y gracias, Jairo, que me estás estallando el teléfono, y a ver, ustedes dos también digan a quién votar. ¿No? Gracias, Jairo, la verdad que... Cualquier cosa, pechos fríos no. No, Pechos cualquier fríos cosa nosotros menos no. pecho frío. Eso tiene que ver Cualquier con cosa su menos pecho pertenencia frío. futbolística, totalmente. el Mirá resto. van a quedar como el relator uruguayo. ¿viste? Claro, ¿qué es esto? Que ahora tenemos que Coherente ahora con su vamos a banda debatir si roja. tenemos que contar a quién votamos, a Dale, quién, chicos. a quién no Sí, votamos. mañana, Mañana, mañana gracias de viendo verdad. yo. Muchas gracias a los ustedes, dos Gracias a Romina, ustedes. gracias. Gracias a por ustedes. haber venido. Mañana picaron. Un día, creo que 3 de la mañana, escribí un tuit porque dije el tema de la inseguridad parece ser solamente un tema de campaña. A ver quién le interesa el jueves después de las elecciones venir. No saben la cantidad de referentes vinculados al tema de la seguridad que dijeron yo voy. Se armó por las redes, mañana van a estar acá, creo que va a ser el programa parada porque si no, no hay forma Programa de que especial. entremos en este Mañana programa. Mañana programa especial, tema de seguridad. Gracias a los dos de verdad por haber venido y seguiremos discutiendo qué pasó en la que quedamos todos ahí, ¿no? Bueno, el que viene el catalán, ¿no? Saluda a tu amigo mi el catalán español, que nos a mi tiene, a tu amigo español español. que nos tiene discutiendo Sí. quién ganó, quién perdió. Acá 2 ganadores claramente. Muchísimas gracias, ¿eh?